delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Esto solamente para recordar qué dice la Biblia. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y hemos visto esta situación, ¿sí, no ve? Ahora, esa palabra puestos es keimai, y hacer estirado, guardado, establecido. No sabemos si cayó, no sabemos cómo fue la situación, pero les dije, ¿no? Inclusive la situación de lo que estaba, la descomposición, fue limpio totalmente. O sea, no logró afectar nada. Y cuando tuvo que colocar el turbante, lo enrolló de una manera concreta. Entonces, ¿qué hemos dicho? No fue nada desordenado, ni se pegó. Cuando agarraban los lienzos le ponían la mise y las especies aromáticas, entonces se pegaba en el cuerpo, y al pegarse en el cuerpo producía que la descomposición, la sangre, penetrara en estos lienzos. Pero yendo a la Biblia, viendo a los autores, dice que no, apareció limpio todo eso en la resurrección de Jesús. Ahora, la palabra enrollado, también hemos dicho, bien colocado aparte, era una toalla que se colocaba en el rostro. Entonces eso agarró y lo dobló en un lugar aparte, y ahí estaba esto que hemos hablado de la resurrección de Jesús. Ahora permítame, tal vez no he hablado esto la anterior vez. Había una tradición judía y una educación que se hacía en los judíos. No hablamos la anterior vez, esto se me fue. Dicen, ¿no?, que cuando se convidaban a la mesa, entonces habían los comensales, estaban ahí y todos sentados. Entonces venía el siervo o el encargado de distribuir el alimento, y estaba el dueño, el amo. Entonces dice que el joven venía y repartía a cada uno de ellos una servilleta, inclusive al dueño, ¿ya? Entonces él comía y todos comían con la servilleta. Resulta que si de alguna manera el dueño tenía que salir por alguna razón, entonces agarraba la servilleta y la doblaba y la ponía así. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que él iba a volver, por eso lo enrollaba así, bien ordenadito, y salía. Entonces todos los que estaban ahí lo esperaban y volvía. O sea, el rollo, la servilleta en este caso envuelto, implicaba que él iba a volver, y prácticamente él volvía y desenrollaba otra vez su servilleta y todos seguían en esa misma situación. Era algo que todos sabían, lo hacían. Cuando terminaba, dice el señor de la casa, el amo, qué sé yo, terminaba, agarraba la servilleta y ya no lo doblaba, sino lo estrujaba y lo ponía. Significa que había terminado. Prácticamente acá nosotros vemos algo que el Señor Jesús conocía de las tradiciones judías. Y cuando Él resucita, enrolla, ¿ya?, como se hace en los comensales, en el banquete. Enrolla este lienzo del turbante que tenía Él. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué dice el Señor? No ha terminado todo. Yo voy a volver, ¿ya? Yo voy a volver. Y justamente la palabra dice que Él vuelve por nosotros. Entonces todo era un significado que tenía en lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces el hecho es de que todo tiene que estar ordenado, ¿ya? Prácticamente el tabernáculo, todo era ordenado. Cada uno de sus componentes, estas bases, la entrada, los colores, todo tiene cómo estaba enterrado, los cordeles, exactamente todo. Aún el tabernáculo, las pieles que existía de lino, de cabra, etcétera, teñido en rojo, todo tipificaba a Jesús. Y eso, ¿quién había dicho que se haga? Dios había ordenado. Ahora, cuando hay una casa vacía, habíamos dicho que hay peligro ¿de qué? De tinieblas, hay peligro de que los demonios puedan entrar inclusive y tomar una cobertura que no sea. Y hemos dicho, ¿no?, cuando el enemigo, cuando el espíritu anda por lugares secos y dice, no, buscaré nuevamente mi hogar, la halla desocupada y entra otra vez. Entonces, algo que la Biblia nos llama es a caminar en una vida de orden. Lo desocupado, lo que se toma vacaciones, lo que está en descanso, lo que no busca del Señor, es un peligro. Y a veces llama siete espíritus
peores, ¿ya? Entonces nuestra vida tiene que ser ordenada, nuestra vida tiene que estar en las cosas del Señor. A ver. Esto hemos hablado de Judas también, ¿no ve? Judas de igual manera dice que su casa quedó vacía. ¿Por qué? Porque él traicionó, ¿qué cosa? La alabanza, ¿ya? Judas es el hombre de la alabanza, el hombre que dirige la alabanza. Más que dirigir, su nombre es alabanza, y como tribu es algo que está ahí. Pero ¿qué pasó con Judas? Traicionó la alabanza y su casa quedó vacía. Hacer una situación de no conocer, de no entender los principios de Dios, puede traernos muchísimos problemas. Hemos hablado todo eso, hermanos, yo creo que solamente para recordar. Y esto también, lo último que hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros cantamos y la fortaleza está ahí, nuestro cántico es el Señor. En la tienda de los justos siempre hay salvación, ¿no ves? Siempre hay salvación. Y la palabra salvación es Jesús, ¿no? Yahshua. ¿Ya? Y si Yahshua está con nosotros, entonces, hermanos, en nuestras tiendas siempre va a haber salvación. Ese es el objetivo de la fortaleza que tenemos. Quiero ir ahora al tema que nos toca, que va a ser un tema yo lo considero oportuno, fuerte en nuestras vidas, para entender algunos principios que están ocurriendo y que están pasando. Voy a ir más lento ahora. El desorden de Fines y Ofni, ¿ya? ¿Quiénes son estos dos personajes, Fines y Ofni? Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Entonces claramente nos muestra acá dos personajes, su nombre Fines y Ofni. Renacuajo y boca de serpiente significan sus nombres egipcios, que lo vamos a ir detallando con más calma, ¿ya? Lo que significa estos nombres y por qué tiene. El que sube es Elcana, sube a hacer sacrificio. Y en ese lugar, en Silo, donde está el tabernáculo del Señor, ahí están los hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes del Señor. Y ellos, como sacerdotes, ofrecían los sacrificios del pueblo al Señor. Pero yo quiero ver el contexto. ¿Por qué esta gente es desordenada? Porque estos hijos de Elí, dice la Biblia, ¿no?, que metían mujeres al templo o en la puerta del templo tenían relaciones sexuales, que robaban de las ofrendas. ¿Por qué esto? O sea, ha debido haber un origen, una consecuencia para esto. Y quiero ver esta situación con ustedes. Miren, yo he quedado muy sorprendido con lo que he estudiado y creo que son inicios porque me falta mucho estudiar esto. Me he quedado ahí prácticamente con una puerta abierta para lo que el Señor nos está diciendo. Miren, Fines y Ofni, eran hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Uno de los jueces de Israel. Cuando la tierra caminaba, cuando la palabra de Dios estaba dentro de los conceptos en el mundo, las cosas andaban bien. Pero resulta que llega el libro de Jueces, que es el momento más crítico porque se produce un movimiento cíclico en el sentido de que la gente ama al Señor, comete pecado, se arrepiente, vuelve. Es algo cíclico, ¿ya? Dice que ese tiempo fue terrible. Este tiempo que estoy hablando, antes de que aparezca Fines y Ofni, entre la época del juez Sansón y el último juez Samuel, ¿ya? En esa época, porque ahí van a aparecer estos dos personajes, aparece una situación pero crítica, hermanos, crítica, donde la gente, después de haber salido del desierto, después de haber entrado a la tierra prometida, después de haber pasado las cosas, empezaron a caminar de una manera totalmente desordenada. Ya no hubo quien los guíe, algo pasaba. Miren lo que dice Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Ahora no había siempre, porque después viene los reyes que existen en Israel. Pero estamos refiriéndonos a que sí había un rey, pero esta gente no reconocía a quién, a su Señor, a Dios como rey, y empezó a hacer todo. Miren lo que dice. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En una versión sencilla decía, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Este pueblo era pueblo de Dios, pero aún siendo pueblo de Dios, ¿qué hacía? Lo que bien les parecía.
Entonces, ¿qué pasaba? Como no había alguien que los oriente y los jueces venían y pasaban, los jueces venían, entonces hubo un momento de una decadencia total. No sé si llamarlo el periodo de un oscurantismo en la Biblia, pero un periodo, hermanos, que la gente hacía lo que bien se le daba la gana. Pero no solamente en el nivel moral, por decir, porque dice que la tribu de Dan conquistaba las regiones que no le había dicho el Señor. Los benjaminitas robaban mujeres, tenían relaciones sexuales, o sea, toda una situación en los hijos del Señor, ¿ya? Justamente en ese periodo. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque quiero establecer cuándo aparecen estos dos personajes, Fines y Ofni, ¿ya? ¿Qué dice? Entonces era un tiempo de abuso, de desorden, atropellos. Todos hacían lo que se les daba la gana, injusticias, se saqueaba, ¿ya? Había crimen, violencia. Inclusive fue en ese tiempo que agarraron a una mujer y la partieron en pedazos, ¿verdad? Cuando llegan a un lugar, dice, para acogerse, para recibir un poquito alojamiento, y resulta que va el levita a buscar a su esposa y se aloja donde un anciano. Y cuando se aloja vienen los de Benjamín y dicen, no queremos a esa mujer, queremos al hombre. Y la agarran a la esposa, a la mujer, la abusan desde la noche hasta la mañana, dice. Y después de haberla abusado, se van. Sale el levita y agarra a su esposa y la corta en pedazos y la manda por todo el territorio. Fue una situación grave. Luego hacen guerra contra la tribu de Benjamín, matan a sus mujeres. Los benjaminitas ya no tenían mujeres, tienen que buscar por otros lados. Toda una situación de una total situación de desorden, inmoralidad, apostasía, ya no servían al Señor, idolatría, hacían lo que bien les daban la gana, hermanos, adoraban a quien quisiera, pero la situación más grave fue una corrupción religiosa y espiritual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En lo espiritual fue más terrible todavía, era como yo pongo ahí, ¿no? Pavoroso, daba terror. No había orden ni respeto a las cosas del Señor, a las cosas sagradas. La manejaban como querían, se volvieron irreverentes. Como no había una enseñanza concreta, la confusión reinaba ahí en el sistema religioso. Es por eso que los hijos de Elí resultan ser los que son, ¿ya? Entonces, la Biblia sigue diciendo, no solamente en Jueces 21-25, sino varias veces repite lo que dice Jueces otra vez. Miren lo que dice Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero quiero ver esta situación. ¿Qué dice? Había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata, pero en realidad fui yo quien te las quitó. O sea, tanta era la situación que robaban, ¿ya? No había respeto a los padres, entonces robaban. Entonces, este Micaías era un hombre que le robó a su mamá. Su mamá era muy adinerada, rica en cierto sentido, porque les roba 1100 monedas de plata. Y después dice, no, yo te voy a pagar 10 monedas de plata al año. Entonces era riquísima, pues 1100 monedas de plata, ¿para cuántos años sería? Y entonces la mamá lo que hace es maldecir, ¿ya? Maldice en el nombre del Señor, y las maldiciones eran terribles. Entonces este joven Micaías, en vez de arrepentirse por lo que era malo delante de Dios, se asusta ante la maldición. Y no por temor a Dios, sino dice, yo he sido, ¿no? Yo he sido. ¿Qué dice? Un día le dijo a su madre: te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata, pero en realidad fui yo te he robado, yo te las he quitado. Y te las devolveré porque me has maldecido, yo soy mamá el que te has robado. Y devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo, Dios te bendiga. O sea, mire, en un momento lo maldijo y en el otro momento lo bendijo, porque era su hijo. Era una madre inconstante, una madre que no supo educar y llamarle a disciplina a su hijo. Y para revolcar la maldición, lo bendice. ¿Qué le dice? Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios, o sea, lo consagra. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. O sea, es todo una melcolanza, ¿no? O sea, les roba el dinero, le devuelve el dinero y agarra parte del dinero y hace hacer 2 imágenes de fundición, una de madera y uno de fundición. Y le dice, te lo voy a dar a ti para que la maldición no te cae y tú vas a adorar a esas imágenes, que es Dios, para ellos era el Señor. ¿Y qué dice? Verso 4. De la plata que había devuelto su hijo, ella apartó 200 monedas y se las llevó a un platero, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta de plata. Después llevó la imagen a la casa de
Micaías. Perdón por ese error que existe, pero dice en esos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Seguiremos leyendo si se puede leer. ¿Qué dice? ¿Quién había hecho un altar en su casa y allí tenía otras imágenes, una túnica sacerdotal, y había nombrado un sacerdote a uno de sus hijos? En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Esa es otra versión, traducción, lenguaje actual. Entonces no se respetaba nada. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque de aquí van a surgir Finés y Ofni. A ver, vayamos otra vez, ¿no? Dice, todos hacían lo que se les daba la gana. Prácticamente nos está hablando, como Romanos y Corintios dice, que estamos viviendo en estos últimos tiempos donde la iglesia y la gente hace lo que bien se le da la gana porque no tiene una orientación correcta y necesaria acerca de la palabra del Señor, ¿ya? Había un hombre llamado Micaías. Lo vamos a ir por partes, que vivía en las montañas de Efraín. La palabra Micaías significa ¿quién como Yahvé? ¿Ya? Pero a pesar de que se llamaba así, no tenía ningún indicio de honrar a Dios. Micaiyú, su nombre, ¿ya? Pues era solamente nombre, no tenía conocimiento de Dios, no sabía lo que su nombre significaba, era un desorden total. Pero vamos a ir a lo que hemos visto en todo esto que hemos visto, vamos a ir a explicarlo parte por parte toda esta situación. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace todo lo que hace y lo que hace su madre? Eso quiero ver con ustedes para entender a lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué dice? Y devolvió los 1100 ciclos. O sea, ¿cuánto había robado? 1100 ciclos de plata a su madre. Ahora, como les dije, pagar a un sacerdote al año se pagaba 10 ciclos. Enseguida le doy el detalle. Entonces, 1100 ciclos, ¿cuánto sería? Si 10 ciclos abarcaba para pagar todo un año, ¿se imagina? Era harto dinero. Entonces, él les robó todo ese dinero, ese Micaías, les robó todo ese dinero a su madre. Y cuando su madre maldijo, porque era para ellos maldecir, bendecir era cualquier cosa, ¿no? Y cuando su madre entendió esto, su madre le dice, no, en verdad me has devuelto el dinero, ahora ese dinero lo he dedicado a Yahvé por mi hijo. Como él me ha robado, yo lo bendigo, ese dinero se lo voy a entregar a Dios, ¿ya? Y con ese dinero van a hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. ¿Para quién? Para Yahvé. Ahora, ¿quién eso decide? La madre dice, yo lo voy a hacer. Yo no quiero que mi hijo sea maldecido. Yo lo he maldecido, es que lo voy a bendecir. Y voy a hacer 2 imágenes, y esas 2 imágenes son Yahvé, es Dios. Y como es Dios, ahora lo va a adorar a esa imagen de fundición. Ahora pues, le dice, no, yo te lo devuelvo. ¿Ya? Otra vez le dice la mamá, te lo devuelvo en imagen para que tú lo adores. Más él le dice, no, ahora, esta parte no se sabe, ¿no? Porque usa 200 ciclos, ¿ya? Entonces le quedaría ¿cuánto? 900 ciclos, porque 900 más 900 se hace 1100. Entonces le devuelve, pero el hijo le vuelve a devolver, le devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces, una vez que hacen todas estas cosas, entre devuelve y devuelve, la madre decide hacer 2 imágenes, ¿ya? Y se los da a su hijo y le dice, es Dios, yo he dedicado, agradezco a Dios, bendito de Dios, me has robado la plata, ahora me has devuelto. Quedaba en 900 ciclos. Muchos piensan, no se sabe, si la madre dedicó todo, no se lo devolvió o prácticamente sirvió para establecer ese culto a esos ídolos. ¿Dónde? En Israel. Todos hacían lo que bien le parecía. Yo quiero que capte bien esto porque una vez que yo capte esto voy a entender lo que está sucediendo hoy. ¿Qué significa dedicar? Kadash. Entonces dice, voy a consagrar, voy a purificar, voy a santificar este dinero robado, ¿ya? Y se lo voy a dedicar a Dios, a Yahvé. Y como lo dedicó, vamos a hacer 2 imágenes de talla para adorar a Yahvé. Entonces eso significa, la madre hizo eso, ¿ya? Entonces, una madre consentidora, en lugar de ser una madre que disciplina al ladrón, lo bendice. Así como lo maldice, quiere sacarlo de la maldición y lo bendice y hace las 2 imágenes de talla para adorarlo. La palabra imagen es pesel. ¿Qué significa? Ídolo, escultura, uno de madera y uno de fundición, con cobertura para libación o manta o velo. Le explico.
Cuando hizo los dos ídolos, en este caso 2 ídolos hizo, dice que les dio, pero le dio como un pequeño templo. Era un pequeño templecillo, así con velo, que se lo llevó Micaía para ofrecerle ¿qué? Culto a quién, a Dios, a Yahvé. Pero no era pues así, o sea, cada uno pensaba, así debe ser, así tiene que ser. Los instructores, la gente que debía instruir, no existía o algo pasó, porque todos se corrompieron. Entonces de Micaías se lo lleva esto a su casa. 200 ciclos de plata para las imágenes y 900 para el mantenimiento del culto a las mismas. Y si decimos que 10 ciclos equivalía a un año de trabajo para el sacerdote, imagínense, estaban solventando, estaban dándole todo lo necesario para las imágenes que deberían haber ahí. Miren, leamos Jueces 17:5, ¿qué dice? Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pues le digo, hicieron lo que se les dieron la gana. Ahora, esta también la vamos a ir viendo. Ya quiero que se quede que se le capte a usted para explicarle el contenido de esta situación. Deuteronomio 27:15, que dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Pero parece que no les influyó en nada, e hicieron lo que se les dio la gana. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque voy a hablar de alabanza. Vamos a entrar a alabanza. Ahora, volviendo a lo otro, dijo, y este hombre, ni siquiera es sacerdote, es un ladrón, ¿ya? Es un ladrón que le roba a su mamá, no tiene respeto, no honra a su padre y a su madre, ni a Dios, porque cuando devuelve, dice que para devolver, había que devolver la quinta parte más. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Se ha devuelto 1100, la quinta parte sería 200 denarios más, 1420 denarios, diría, ciclos de plata debería devolver. Y ofrecer un holocausto por expiación, pidiendo perdón a Dios. Él no hace nada de eso, ¿ya? Porque su mamá, como lo consiente, le perdona. Dice, hijito, nunca más vas a robar. Era harto dinero. Pero este hijo pide perdón, devuelve el dinero por la maldición existente. Entonces, ese hombre que es ladrón, ese hombre que no tiene respeto a sus padres, ¿qué hace? ¿Qué le da a su mamá? Ídolos, y él tiene una casa de dioses. Tiene un efod, tiene terafines, y consagra a uno de sus hijos para que sea el sacerdote. Vamos a ir explicando con más calma esto, a pesar que había una maldición para que no se haga eso. 1100 ciclos era mucho dinero, ya que la paga que se ofrecía a un sacerdote más o menos estaba como 10 ciclos. Mire, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita se quedó. O sea, ¿cuánto le ofreció pagar? 10 ciclos. ¿Por el trabajo de cuánto? De un año. El trabajo de un año era 10 ciclos. Quedó 900 ciclos. ¿No ve? 900 ciclos. Si usted hace, alguien hágame una operación rápida. 900 ciclos, ¿para cuántos años sería? Si 10 ciclos es un año, la regla de 3. 90 años. O sea, patrocinó a los ídolos, ¿cuánto? 90 años. Casi. Ya, casi entonces. Ya, pero igual, patrocinó esta mujer, solventó ese culto. Si fuera así. Entonces, no tuvieron ni... En cambio, para las cosas de Dios era pues terrible, pero le dio todo eso. En Jueces nos habla esa situación, ¿ya? Aunque ellos eran israelitas, adoraban al Dios vivo, hermanos, ellos agarraron las imágenes y dijeron, es Yahvé. 2, una de madera y otra de fundición. Otros dicen, prácticamente son 2, porque otros dicen que era de madera cubierto de plata. Y esto nos recuerda ¿a qué? A Éxodo, ¿se acuerdan? El becerro y el casi becerro. El casi becerro es alguien que le adoran, que dicen que es Dios. Pero el becerro, ¿quién es? Jesucristo. Hacen lo mismo, Éxodo 32, 4, 5. Miren, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de
Fundición. Miren, yo les voy alguito así les voy a dar. ¿Por qué se funde? ¿Sabían ustedes que las cosas del Señor no se funde sino se trabaja a martillo? Cuando Dios agarra a los que son orfebres y los que hacen estas situaciones en el tabernáculo, por ejemplo, cuando se hizo el candelabro, se hizo a golpe de martillo, no se fundió. Fundición y martillo son diferentes. Fundir es adoptar una imagen muy sencilla. ¿Ya? La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, no dejes que el mundo te moldee, porque es bien fácil moldearse. Cuando uno, es alguien después dice, no se enfríen, ¿no? Cuando uno se enfría, adquiere el molde del mundo. En cambio, lo de Dios no es fundido, es a martillo. Y la Biblia dice, su palabra es como martillo y como fuego consumidor. Nos forma. En cambio, el mundo te moldea. Y como uno va fácilmente, entonces es moldeado por el mundo. Pero estos hombres, cuando estoy hablando, hicieron igual que el becerro, ¿ya? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Yahvé, ¿no? Es fiesta para Yahvé. Y pensaron ellos y estaban seguros que era Dios. Lo mismo en Jueces, hermanos. Estaban convencidos de que era Dios. Hicieron dos y empezaron a adorar a esas dos imágenes. Ahora, como les dije, les resultó muy fácil que las imágenes que supuestamente era Dios se hagan ¿qué? A su criterio, bajo sus propios conceptos, tallados como ellos querían. Entonces no había un orden, ¿no? Alguien dijo, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos los ídolos? Su mamá, dile al platero, a ver, dile. Yo he puesto esas imágenes, no sé si serían así, ¿no? Pero a su gusto lo hicieron. Como ellos le pensaron que era, lo hicieron así, bajo sus propios criterios, conceptos, y lo tallaron como ellos quisieron. Lo trajo la mamá y ya estaba con un pequeño templo. Ya era como un pequeño templo con velo y se lo dio a Micaías. Y Micaías ya tenía dioses y empezó a hacer ciertas cosas este hombre Micaías. Vayamos qué hizo este Micaías. ¿Ya? Dice, y este hombre Micaías tuvo casa de dioses. O sea, no solamente tuvo dos imágenes talladas, sino varias imágenes. Pero ¿qué estoy hablando? De un hombre que es parte del pueblo de Dios. Y este hombre, dice, hizo efod. ¿Alguien se acuerda qué es efod? Las vestiduras de los sacerdotes. Y este hombre Micaías no solamente agarra y pone dioses, sino hace ropas especiales para quien va a entrar a ministrar, ¿ya? Y también hace terafines. Y los terafines enseguida vamos a ver qué significa. Eran diosesillos igual, que eran dioses familiares. Y consagra a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Se rompe todo el orden, hermanos. Todo el orden establecido por Dios, ¿no? Ya no es conforme al modelo original. Primero traen dos imágenes y este hombre dice, ahora ya ve está en mi casa, dice él. Yahvé está en mi casa, voy a tener bendición. Entonces hace vestiduras. ¿Y a quién lo consagra? Lo consagra a su hijo como un sacerdote y lo pone ahí y hace terafines. A ver, explicaremos un poquito esta situación, ¿ya? Casa de dioses era una imitación del santuario de Dios. Las imágenes eran imitación del Dios verdadero. Entonces, él copia algo, pero totalmente mal, y lo lleva a su casa. ¿Y se acuerdan que el arca del pacto se fue a la tienda de David? Lleva este tabernáculo portátil también a su casa. Pero no es de Dios, absolutamente. Pero ellos dicen que es de Dios, ¿ya? Es el Dios verdadero. El efod es una imitación de las vestiduras que tenía el sacerdote. La plancha de oro que decía santidad, el pectoral que tenía las piedras, los calzoncillos de lino fino, los vestidos de oro, todo, hermanos, él también copia y lo hace igual. Ahora supongo que también tendría cierta gente que hacía esta situación y pone terafines, ¿ya? Los terafines era como una imitación ¿a qué? A los querubines. Y los querubines eran los que estaban en el arca del pacto, ¿se acuerdan? Lo mismo pone, ¿ya? Lo mismo pone. Ahora, este desorden es el que está pasando hoy día, hermanos. Y en este desorden los Micaías están diciendo, no, haremos a nuestro gusto. Ya empezaron a agarrar a su gusto y empezaron a alabar al gusto de ellos.
La palabra terafín en plural es zafá, singular es zafá. Entonces, ese terafín está, zafá también es el plural de zafá, que es el singular. Significa sanador. Es un ídolo familiar, como un médico. Zafá, pues Dios Zafá es, ¿no ve? Entonces, que sanaba, protegía y daba prosperidad y dirección. Se lo lleva todo a su casa y dice, Él es Dios. Y empiezan a adorarlo, a alabarlo, pero necesitaban un sacerdote. Entonces el sacerdote que él nombra dice, a mi hijo lo voy a... Inclusive a su familia lo arrastra. Su hijo, sin saber la situación, agarra y se vuelve un sacerdote. ¿Tenía la manera correcta? No lo sé, pero empiezan a hacer un sacerdocio parecido o queriendo copiar al sacerdocio de Aarón. ¿Quién apoya todo esto? Su mamá. Le da el dinero, todo. ¿Cómo empieza? Como un ladrón. Y como ladrón empieza a hacer esta situación. ¿Pero qué tiene que ver con los músicos? O sea, ¿qué tiene que ver con la alabanza y la adoración? Miren, esto es terrible, hermanos. Cuando hay desorden, uno puede hacer su propia iglesia. Entonces, cuando en la iglesia hay un problema, una situación de falta de orden o no estoy de acuerdo con el pastor, no sé qué sé yo, entonces, igual que Micaía, pues me hago mi propia iglesia. Y no solamente mi propia iglesia, sino mi propio local. Y lo habilito. Les dije, ¿no ve? Alguna vez les comenté, en Perú cada media cuadra hay iglesias. Y la iglesia madre estaba más allá. Y yo dije, ¿por qué hay tantas iglesias? Es que han salido de allá. Los querubines del cielo, los siempre poderosos de Dios, así tenían sus nombres ellos. Pero de cuadra a media cuadra, iglesias increíbles. Y en una iglesia que yo visité, me invitaron a predicar, el pastor Pedro me llevó, entonces fui y me dijo, no vas a hablar con el pastor, y hablé con el pastor, y el pastor me dijo, aquí nosotros recibimos revelación directa de Dios, no nos gusta la palabra con conceptos, recibimos la palabra de Dios directo. ¿Usted qué nos va a predicar? Me dijo. No, yo predico pues la palabra escrita, hecha en estudio. Y no querían que predicara, pero el pastor deja que predique. La situación es increíble, hermanos. En otro lugar hubo un hermano, no sé si llamarle hermano, ¿no? Era un peruano grande, ¿no? Y me dice, el pastor me dice, quisiera que vaya a predicar allá. Ya vamos, le dije. Bueno, al llegar ahí era una situación bien crítica, drogadicción. Una iglesia de lujo, hermanos, una iglesia de lujo. Terrible. Y yo le pregunto, ¿y quién es el pastor? ¿Quién es? Él es el dueño, el hermano es, me dice. ¿Y qué ha pasado? Le digo, ¿no? Y me dice, él no estaba de acuerdo con su pastor. Él daba los diezmos, sostenía la iglesia. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? Le digo, es que él tenía otra mujer, dice, ¿no? Él tenía otra mujer. Y el pastor le llamó la atención y él se salió y se armó su propia iglesia. Y lo hizo así, dice. Y vive al lado con su otra mujer y lo ha dejado a su otra esposa por otro lado. Y aquí me hace predicar, le digo, sí, es que quiero que des la palabra, me dice, ¿verdad? Y lo conocí a él, alto, qué sé yo, pero era dueño de la iglesia. Se hizo su propio local, se hizo sus propios pastores, su propia vestimenta, se hizo todo. Y dice que la gente que venía les daba dinero. O sea, fue terrible lo que pasó en Perú. Pero ¿acaso no está pasando lo mismo y acá? Se están haciendo su propio... O sea, hoy en día, hermanos, ya no hay cuestión de humillarse, ya no hay cuestión de arreglar la situación. O sea, hoy cualquiera se sale de su iglesia por cualquier desacuerdo. Y no es que no esté yo de acuerdo en eso, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? Si hay una mala enseñanza, la Biblia dice, salid de ahí, pueblo mío. Pero no pues para hacerte tu iglesia, sino para buscar una cobertura donde tú puedas encontrar palabra. Y estos se salieron, hicieron, Micaía hizo eso. Hizo todo lo necesario, imitó cómo era el modelo, lo genuino, y hasta nombró un sacerdote. Y comenzó a funcionar su iglesia. Y la gente venía a adorar, como era un desorden, su familia venía a adorar ahí. Y adoraban, dice que a Yahvé, pero hacían como se les dio la gana. Y en ese trajín, hermanos, Micaía, un día pasa pues algo. Y aquí ya vamos a ir, ¿no? con lo que es la alabanza. Este ídolo se convirtió en centro de adoración. Y dijeron, es Yahvé, ¿ya? Y estaba dedicado al Señor. Este santuario, hermanos, que se levantó de Micaía, estaba en la región montañosa de Efraín, cerca al santuario en Silo, donde estaba el arca del pacto. O sea, se hizo una rivalidad, como le he hablado, pues, frente a frente en las iglesias, peleando por la palabra del Señor. Pero estos mal.
Pablo dice, no, yo no voy a levantar otra iglesia donde Cristo ya ha sido predicado. Más bien yo voy a levantar esa iglesia y hacer que sea mejor. Pero esto ya era pues una pelea. Y el templo de Silo, donde estaban Fines y Ovni y Samuel, estaba más allá. Y ellos levantaron su propio centro de adoración. Pero miren lo que vamos a hablar. Jueces 17:6 y Jueces 21:25, ¿qué dice? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 21:25, 4 veces se menciona. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, hacían lo que se les daba la gana. Y eso es grave, hermanos. Eso es terrible. Miren lo que pasa ahora. ¿Ya? Perdón por la imagen, pero quiero un poquito explicar por qué. ¿Ya? Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. También otro que hacía lo que se le daba la gana. A ver, seguiremos. ¿Ya? Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Los desordenados siempre van a encontrar a los desordenados. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita les respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Era un vagabundo. Era un hombre sin cobertura. Ahora, extractaremos algunas cosas. Mire, le estoy diciendo, he empezado a hacer esto. Yo creo que va a ser más tiempo, porque hoy día he empezado a hacer esto y lo poco que he podido aprender, además yo creo que hay mucho de lo que Dios nos quiere hablar. Este joven era de la casa de pan. ¿Y se acuerdan que la tribu de Judá absorbió la tribu de qué? De Simeón. Judá es alabanza y Simeón es palabra. La alabanza absorbida por la palabra es la que tiene poder en el Señor. Entonces este joven vino de la casa de Palán, Bet-Helem, ¿no? Casa de pan. Pero era él de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza, dar gracias, glorificar, reconocer quién es Dios. No era cualquier personaje. Era un personaje que su oficio, su ministerio era ¿qué cosa? La alabanza. Pero este joven, no sabemos por qué, un día se salió de la cobertura. Ahora, podían existir dos motivos. Uno, que como todos hacían lo que bien se les parecía, entonces no le estaban dando las partes a los levitas, y estos tuvieron que buscar trabajo. Pero aún así, no podía ser. ¿Por qué? Porque las tribus le daban una parte. Dice la Biblia que este joven se convirtió en forastero. Y la Biblia dice, ningún extranjero, ningún extraño puede ministrar en mis cosas. Este levita se convirtió en un extraño, en un transeúnte, en uno que caminaba de aquí para allá. No tenía un lugar fijo, aunque la Biblia dice que sí le dio un ministerio y un lugar fijo. Ahora, tenía temor, tenía miedo, porque eso significa la palabra agur, no lo sé, pero él se salió de su ministerio. ¿Por qué? Como les dije, tal vez había situaciones de falta de que la iglesia o el tiempo de ese tiempo Israel lo mantuviera, porque ellos trabajaban haciendo, degollando, eran ayudantes de los sacerdotes. Algo pasó y él dejó su ministerio, y al dejar su ministerio se fue. Ahora, la otra situación es que no quiso pues sujetarse, y él dijo, no, ¿por qué? Yo quiero hacer mi vida, yo puedo y creo que puedo caminar como se me dé la gana, y él salió de esa manera. Ahora, este joven levita partió de Belén de Judá, de su ministerio, para vivir donde pudiera encontrar lugar, como le diera la gana. Ahora, este joven tenía un lugar, sí. Tenía un ministerio, sí. Si él es de la alabanza, él tenía un lugar y un ministerio que hacer. Pero como todos hacían lo que se les daba la gana, él dejó su ministerio y caminó en aventura. Caminó como un extraño, como un forastero, sin sujetarse a nadie, y buscar dónde pudiera llegar y tener un interés económico sobre todo. Entonces caminó como se le dio la gana. Ahora, este hombre, siendo un levita, tenía ciudades. ¿Se acuerdan que antes Dios les dice, no? A todas las tribus Dios les dio un terreno, menos ¿a quién? A la tribu de Leví. Pero después Dios dice, ¿no? Los de la tribu de Leví también tienen que tener una porción, tienen que tener ciudades. Entonces, cada tribu, dice, le debe dar una porción de terreno a los levitas para que críen sus ganados. Y en esa porción, en esa tribu, ellos tienen que ministrar de acuerdo al ministerio que ellos tenían.
Entonces este levita sí tenía una porción, sí tenía un ministerio, pero se salió. Números 35, 1-3. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Entonces los levitas tenían pues propiedades, tenían ganado, tenían situaciones, ¿ya? Tenían su casita, y les dieron ciudades, aunque su herencia era Dios. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean, proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Entonces tenían una vida social de trabajo, ministraban en el templo, pero vivían de la situación. Pero su trabajo era ministrar a Dios, y al ministrar también tenían su tierra, su casa, aunque dentro de una tribu. Pero ¿qué hacían ahí en esa tribu? Ministraban a esa tribu. Pero por alguna razón que no nos dice mucho la Biblia, aunque el desorden podía ser la cosa, se sale. Dice: ¿por qué? Me voy a quedar, voy a buscar la vida y me va a ir mejor, y sale este joven. Entonces, este joven, siendo líder, siendo ministro de la alabanza, en este caso si hablamos de la tribu de Judá, que debería servir como sacerdote, también hizo lo que bien se le dio la gana, ¿ya? Y se ofrecía como sacerdote para ser contratado. Entonces caminó pues, y decía: no necesitan un sacerdote. Yo decía alguna vez, ¿no? Yo me iría por las yungas con mi maletín ahí, ¿no? Pastor, sana enfermedades, barato. No sé cómo, pero salió. Y dice que la situación, ¿cuál era? Buscar trabajo. Tenía trabajo, el descuido era una situación, ¿ya? Y donde él pudiera vivir, donde él pudiera encontrar lugar, se fue a la aventura. Hermanos, los ministros, nosotros, los que somos levitas y el ministerio de alabanza, no puede andar suelto. No puede ser que porque no le guste una causa se salga y se vaya. Y vayan a buscar donde bien les reciban en algo que no pudo, diremos, servir en un lugar. Le llamaron la atención. No puede ser. Sabiendo, inclusive, que no era correcto donde iba a ser, igual se fue, le agradó. Cuando llegó, hermanos, estaba caminando, como uno dice, ¿no? Las coincidencias, pero no eran las coincidencias. Se encontró con otro desordenado. Y cuando llega donde Micaía lo ve, los reconoce. Ahora no sé cómo los reconoce que es levita. Él había levantado un sacerdote, ¿no ves? ¿Se acuerdan en su casa a su hijo? Pero su hijo no era un legítimo sacerdote. Y cuando lo ve a él, le dice: no, te contrato. ¿Dónde estás yendo? Está yendo por ahí donde me pagan mejor. Yo te contrato, le dice. ¿Eres levita? Sí, yo te contrato. Y empieza esta situación. Miren, 17:11. Agradó, la palabra agradó es yaal, que le he puesto ahí, convino, emprendió y se sometió. ¿A quién? Seguiremos. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Ahora, cuando llegó, ese era un hombre ladrón, le había robado a su mamá, había construido su propio templo en pequeño, había hecho sus ídolos y varios dioses, ¿ya? Y entró y vio pues todos los dioses, y había hecho la propia vestidura de sacerdote, y lo vio al hijo sacerdote, y él le ofreció, y a él le agradó, consintió, sometió, convino. Y le dijo: vas a ganar plata. El levita sabía que no era lo correcto, sabía. Pero como todos hacían lo que era la gana, le agradó su interés, le convino a él hacer lo que bien le parecía. Y como había dinero de por medio, el levita se quedó en la casa de Micaía, ¿ya? Y Micaía dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita les respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, no sé dónde estoy yendo, pero si hay algún lugar que me pueda quedar y me ofrecen, yo me quedo. Pero tú no eres ministro de alabanza, no eres de la tribu de Judá, no, yo estoy buscando mejores horizontes, mejores propuestas. Y salió este levita. Miren, vamos a ir despacio, poco a poco. Salir de la cobertura correcta y vivir donde pueda uno es llegar ¿dónde? A la casa de Micaía. O sea, ¿qué estoy diciendo, hermanos?
si yo salgo de mi cobertura y hago lo que se me da la gana, ¿a qué casa voy a llegar? A ver, otra vez. A ver, por favor. Lógico. Si yo ando en desorden y hago lo que se me da la gana y me enojo por lo que el pastor me llama la atención, qué sé yo, ¿ya? Y me salgo sin hacer lo correcto, sin tal vez estar bien porque tengo un ministerio, entonces en el camino, sí o sí, me voy a encontrar ¿con quién? Pues con Micaía. ¿Dónde voy a llegar? A la casa de Micaía, pues, porque el desorden llama al desorden, un abismo llama a otro abismo. El desorden siempre va a llamar al desorden. Y cuando se encuentra con Micaía, pues hay afinidad, hay lo mismo, ¿ya? Micaía le ofrece que se quede en su casa, ¿ya? ¿Qué le pagaría? Le daría alimento y vestido. Quédate. Mira, mi hijo es sacerdote, pero no sabe, hace otras cosas, pero tú sabes. Quédate y te ofrezco dinero. Y mira, es Dios, es Yahvé, le presenta a los ídolos. Este levita sabía que no era lo correcto, pero aún sabiendo, ¿qué le tienta? El dinero. Y se queda. A ver, leamos. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y esa es una gran mentira. Micaía le dice, no, voy a entrar a tu paternidad, yo voy a ser tu hijo, tú vas a ser mi padre, mi consejero, y no solamente para mí, sino para toda mi familia, y vas a ser el sacerdote, el que haga el nexo entre Dios y nosotros, ¿ya? Y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Él tenía harta plata, pues ¿cuánto tenía? 900 ciclos. Yo te pago para 90 años, asegurado, ¿no ve? Asegurado. ¿Y el levita qué hizo? Se quedó. Ahora la pregunta es, ¿por qué se quedó? Por dinero, ¿no? Porque él debería decir, no es correcto. Pero como él también era un andariego, un vagabundo, sin cobertura, entonces le convino pues este negocio. Y se quedó ahí. Entonces, Micaía, ¿qué hacía? Esto es terrible, hermanos. Micaía forma su iglesia. Micaía agarra su templo. Micaía hace sus ministros. Micaía forma su propio ministerio de alabanza, pero no es de Dios. Salir de una cobertura, hermanos, y hacer su propia iglesia, formar su propio ministerio y consagrar a sus sacerdotes, no es pues de Dios. No es de Dios. Por eso hoy en día las iglesias se separan y hacen lo que quieren. Entonces al separarse forman sus propias iglesias. ¿Quién los cobertura? ¿Quién está sobre ellos? ¿Se acuerdan cuando nosotros, como Jesús te ama, no teníamos una cobertura? Pues cuando yo llegué, la iglesia era Jesús te ama, había emprendido, estaba avanzando, la iglesia crecía. Entonces yo pregunto, ¿tenemos una cobertura? No, estábamos buscando una cobertura. Porque ¿a quién podíamos dar razón? Por decir si el pastor se llevaba el dinero o algún hermano, si a nivel liderazgo había el problema, ¿dónde estaba la cobertura para ver sobre sus vidas? No había. Entonces buscamos cobertura. Y como yo siempre fui pastor de las asambleas de Dios, la cobertura nos vino de las asambleas de Dios. Entonces en un caso, por decir, en un caso hipotético, si hubiera un problema con el pastor, ustedes pueden y tienen todo el derecho a ir a la cobertura, pues, y hacer que algo pase conmigo. Pero esta Micaía, ¿quién le controlaba? A quien se le daba la gana, ¿qué hacía? Lo nombraba sacerdote. Y hacía su propio templo y tenía su propio local. Y a su hijo, o sea, familiarmente lo arregla. Y a su hijo le nombra sacerdote. Pero cuando ve un sacerdote, ya, después de que ve un sacerdote, él no solamente reparte dones, consagra a su hijo. Pero cuando lo vio levita, él dice, no, este es un levita verdadero. Entonces voy a hacerlo genuino, mi reunión y mi culto. Y como el levita también era alguien que buscaba dinero, se chocaron. Y funcionó una nueva iglesia, con un Micaías sin cobertura, con un Micaías que era ladrón, con un Micaías que él nombraba a sus líderes como él le antojaba y hacía cosas que no estaban correctas. Y trató de legitimizar, ¿qué cosa? Su reunión, su culto. Él no era un levita reconocido. Miren, siempre la iglesia, hermanos, siempre la iglesia. En La Paz todavía existe lo que es el presbiterio. Conozco, hay
lo que es el presbiterio de iglesias. ¿Ya? Porque ¿a quién daríamos cuenta? Nosotros damos cuenta a las asambleas de Dios. La iglesia desde un principio se sometía a ancianos. Inclusive en el Nuevo Testamento había un concilio y ahí determinaban las situaciones. No podían arreglar sin nada. Recuerdo cuando yo llegué a Viacha, había un presbiterio. Y ese presbiterio regulaba, ¿qué cosa? Las malas sectas, los malos pastoreos, las situaciones que existían para poner un alto. Entonces los pastores se reunían y reunidos decían, no, este es el peligro existente. Pero ahora ya no, hermanos. Las iglesias se han desunido de tal manera que no hay un presbiterio así genuino que pueda regular. Ahora, claro, hay iglesias unidas, hay iglesias evangélicas, ¿no ve? Andev, existe. Pero es tan difícil porque hay iglesias ahora que han salido y son independientes. Y nadie las regula, nadie dice nada. Entonces ellos forman sus propios profetas, forman lo que se les da la gana. Y eso ocasiona una gran confusión existente. O sea, puede abrir cualquiera su propio local. ¿Ya? Pero al tratar de traer a este levita, quiso legitimizarlo, hacer lo correcto. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Por eso es que estamos viendo tanto desorden, hermano. Y a veces cada cosa que me cuentan, ¿no?, es terrible. Y ese levita, por dinero, por vestido, por comida, se perdió ante la idolatría de Micaía. O sea, se metió el más y se puso el efod, agarró el dinero y trabajó para él. Trabajó, hermanos. Hoy en día había que preguntar cuántos pastores están trabajando por dinero y no por la obra. ¿Qué se te está ofreciendo? Porque aquí el patrón, ¿quién es? Micaía, pues. Micaía. Alguna vez a mí me ha pasado y me han dicho, aquí te pagamos y haces lo que nosotros te decimos. No, no es así. Aquí el que mantiene y el que da es Dios y es el Señor. Nos sujetamos a Él, vivimos para Él. Hay algo que hacemos en conjunto, pero no puede haber un patriarcado, como le digo, un líder, un jefe dentro de la iglesia que regule todas las cosas. Y Micaía era el jefe y le engaña y le dice, pues, tú vas a ser padre. No, pero él era el padre. Hermanos, la iglesia se ha ido destrozando, era un desorden. Pero ¿en quién fue más el desorden? En un hombre de la tribu de Judá. Y hoy, a veces, es cierto. He visto en mi pastorado cuántas veces iglesias, a veces hasta era ya pues delito, no sé cómo decir, llevar al ministerio, ¿no? Pastor, lo invitamos a su ministerio a que dé un especial. Vamos chicos, ya íbamos, ¿no? Y daban su especial. Y al final, no quieren quedarse, aquí les vamos a ofrecer más. ¿Cuántas veces he visto yo? En la iglesia de Viacha me hicieron eso, pues. Pastor, ¿podemos irnos? Vayan. Nosotros tratando de apoyar la obra, no vayan, si están abriendo. Cuando les había dicho a los jóvenes, no, al ministerio, quédense, yo les voy a pagar toda la semana. Y el pastor Freddy no les paga nada, yo les voy a dar todo, vénganse. Y dice que los jóvenes pensaron y querían quedarse, al final volvieron, me dijeron, pastor, así nos ha dicho. Yo les dije, decidan ustedes, su ministerio es dinero o es Dios. No, pastor, nos quedamos acá. Entonces hoy, hermano, se puede convertir pecuniario. Entonces, por eso el sistema de afuera roba pues a los ministros de alabanza. Y la anterior hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo varios levitas, varios de la tribu de Judá fueron sacados por el mundo porque les ofreció dinero. Y hemos visto. Pero a veces hasta en iglesias es así, en nuestras propias congregaciones. Entonces ofrecen dinero y a causa del dinero muchos pueden salirse. Entonces este Micaía hace eso, forma su propio local, forma su propia iglesia, sus propios dioses, que dicen que es Dios, su propia vestimenta, como dice Isaías, ¿no? Se visten como quieren y hacen lo que quieren y adoran a Dios, pero no es la voluntad de Dios, ¿ya? Ahora, uno no solo puede venderse por dinero o bienes, sino también por gratificaciones emocionales. O sea, la venta no solamente es por dinero, hermanos. Porque hay cierta gente en la congregación que si no los alabamos también se van, pues. O sea, en el ministerio puede existir momentos duros de llamar la atención. O sea, no sé, poder llamar a alguien y decir, está mal lo que estás haciendo, no es correcto. Entonces, ¿dónde se puede vender? ¿Dónde lo acepten? Pues no importa, hermano. Si tocas en el mundo 7 veces, 5 veces, no importa, pero ven a la iglesia. Tú alabas. Eso también es venderse. Eso es venderse. Pero eso ya no es venderse por dinero, es venderse por gratificaciones emocionales,
¿ya? Y aunque esté mal en su vida, les gusta, ¿qué cosa? Que se los apruebe. Porque dicen, no importa lo que hagas, pero ven y toca, tú tocas bien, tocas para el Señor. Es otro tipo de gratificación que no es pecuniaria. Micaías hizo eso. Y Micaías empezó a hacer su propia iglesia, que repita, su propio templo, todo propio. Tenía su local para sus dioses, su efod, sus terafines y ahora su propio sacerdote. Pensó, que por lo que era levita, el Señor lo iba a prosperar. Entonces él dijo, ahora sí, Dios nos va a prosperar. Ahora sí tenemos un levita. No sé qué le dijo a su hijo, no lo habrá botado, no sé, pero lo trajo a otro. Y empezó a trabajar. Mire, y Micaías dijo, ahora sé que Yahvé me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, ¿qué esperan ellos? Lo mismo. Pero en un desorden, hermanos. El desorden es fatal. El desorden no está en las cosas de Dios. Y es en su desorden, pretende agarrar las cosas de Dios como si fueran de Dios. Ahora, como les digo, ¿cuánto desorden hay en las iglesias? Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde. Yo tengo mucho miedo de poder hacer cualquier cosa. Aún por decir, en los pastores que tenemos en Huaricana, en Viacha, tenemos que tener mucho cuidado, guiarlos a la verdad. Las asambleas tienen sus normas, ya sea institucionales, pero guiarnos en las normas bíblicas. Les conté, ¿verdad? Una vez en Perú, había jóvenes que ministraban a las señoritas. Y las señoritas estaban detrás y caían en los brazos del joven, y los jóvenes agarraban de donde podían. Y era una situación de lenguas, les comenté, de lenguas hablaban, manifestaciones, dice, del Espíritu Santo. Y hermanos, yo recuerdo y les comenté esto, yo no estaba de acuerdo con eso, en la reunión que estaba. Y les comenté, ese día, cuando yo me fui a dormir, toda la noche vinieron mujeres a mi cuarto a molestarme. Y era una guerra para mí, eran espíritus. Al día siguiente me levanté, hice la reunión que yo tenía que hacer con los jóvenes, y eran con esos jóvenes que habían impuesto manos. Y cuando tuve la reunión con ellos y ministramos, hermanos, porque empecé a las 9 de la mañana y terminamos 2 de la tarde, 3 y 4, estuve yo cansado. Pero todos esos jóvenes que habían sido, eran jóvenes que estaban viviendo en promiscuidad, relaciones homosexuales, señoritas, en la iglesia había orgías, era increíble. Y ellos ponían manos. Entonces, ¿qué espíritus había, hermano? ¿Qué cosas pasaban? Entonces no es armar su templo por armar, tenemos que estar bajo orden, supervisión. En este caso el supervisor es el Espíritu Santo. Y si en la alabanza, hermanos, hiciéramos lo que se nos dé la gana, y cada uno, David dice, esto quiero, si se hiciera lo que se le da la gana, ¿en qué quedaríamos? ¿Se acuerdan que hemos dicho? La alabanza verdadera atrae el trono de Dios, la alabanza de Micaía atrae el trono de iniquidad. Nosotros somos responsables de traer la gracia de Dios o de traer el trono del enemigo. Entonces fue algo terrible, ¿ya? Los Micaías de hoy día siguen formando sus propias iglesias, lo siguen haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que armarlas, porque nosotros al salir de acá tenemos una iglesia de Jesús Te Ama en Huaricana y una en Viacha, pero no la estamos formando según nuestros criterios. Para formar Huaricana hubo un proceso que Dios lo hizo. Para estar en Viacha hubo un proceso y manejarnos bajo cobertura. Imagínense que un día Pastor David me diga, no, Abrecito, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Ya no habría cobertura, pues, o Huaricana. Caminamos bajo una cobertura. Pero el pastor camina bajo la cobertura de Dios. Somos guiados por eso. Pero hacer lo que se nos da la gana es terrible. Entonces la falta de cobertura nos trae problemas, ¿ya? Hicieron sus propios dones con su propia ropa y sus propios ministerios y sacerdotes. Y se partieron hasta dones. ¿Se acuerdan que hemos dicho en Corintios? Dice, si no estoy mal y si me corrigen bien, dice, no, tienen otro Jesús, otra unción y otro evangelio, que no es de Dios. Pero que hay los mismos dones que se manifiestan, pero que no son de Dios. Ustedes toleran, dicen, ¿no? Otro Jesús, otra unción, otro espíritu y otro evangelio. Entonces, ¿cómo podemos discernir qué es correcto si no es a través del orden? Por eso hemos dicho, ¿no? Si en la iglesia hay dones del Espíritu Santo, pues que sea en orden.
Si hay varios que están hablando en lengua, calle el uno, deje al otro. Si otro está profetizando, el primero calle y el otro escuche. Pero a veces en nuestras iglesias sucede que es todo un barullo, aún en la oración y varias cosas. Entonces el orden es algo que Dios nos está llamando. Entonces dentro de la iglesia, lo mismo. Pero estamos hablando ahora de un levita, de un ministro de alabanza, que fue atraído por Micaía y entró en un desorden terrible en su vida. Entonces los Micaías cogen a los que andan sin cobertura. Y como este otro también anda sin cobertura, entran. Y a los que actúan sin orden, que dicen servir al Señor, como Micaía, pero que es un desorden total. ¿Ya? Entonces tiene que haber un orden en nuestras vidas. La Biblia nos enseña a tener un orden. Hemos dicho, Jesús cuando resucitó fue ordenado, dobló, hasta el paño que estaba lo dobló, y sabemos lo que significa. Todo tiene un significado. Y la Biblia dice, hagan todo en orden y decentemente. Entonces el orden es parte de las cosas del Señor. Y ese desorden trajo problemas terribles a Micaía, en este caso a este levita. Dicen que este levita se llamaba Jonathan, ya habla, pero no sabemos si eso no es. Ya, pero si fuera, entró en una transgresión grave. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y sé para mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 piezas de plata por año y vestidos y comida. Y el levita se quedó. Le agradó pues al levita morar con aquel hombre y él lo tenía como uno de sus hijos. A ver, pongámonos de acuerdo ahí. Yo cuando lo leí 2 veces. Le agradó porque le gustó la propuesta económica. Se olvidó de su verdadero ministerio. Pero miren lo que dice. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás, ¿qué cosa? Como un padre. Pero al final, ¿qué dice? Lo tenía como uno de sus hijos. O sea, ¿qué era? ¿Su papá o su hijo? Vas a ser mi padre, dice, ¿no? Pero al final lo trataba como uno de sus hijos. Ese es el engaño. Es un engaño que está ahí, hermanos. Debajo de mi cobertura, en mi casa, vente. En mi cobertura yo te voy a ofrecer dinero. En mi casa te voy a dar la comodidad que no te han dado. Si vienes a mí, yo te doy todo, el dinero, vestiduras, todo lo que tú quieras, pero ven bajo mi cobertura. Él le ofreció y le dijo, no, sé o serás, esa es la palabra, ¿no? Y sé, ¿ya? Y vas a llegar a conseguir y a convertir muchas cosas, porque estos terafines son dioses familiares de la prosperidad. Y si tú vienes bajo mi techo, la prosperidad va a venir a tu vida. Por eso hablar de la teología de la prosperidad es terrible. ¿Cuál es el objetivo, esa cobertura que hay? Entonces digo, yo te doy todo eso. Entonces este levita aceptó y le dijo, no vas a ser padre y sacerdote. Padre también quiere decir, Abba también es la palabra, no Abi que está ahí. Entonces le dice, vas a ser como mi padre, yo te voy a hacer caso en todos tus consejos. Tú vas a ser como padre y vas a ser sacerdote. Lo que tú digas vamos a hacer. Lo que es correcto delante de Dios como sacerdote lo vamos a hacer. Pero si él era otro corrompido, otro que se había salido, ¿qué cobertura le iba a dar? Pero era un decir, hermanos, porque el que de verdad iba a manejar la congregación X, ¿quién era? Micaía. Entonces, ¿en qué se convirtió ese lugar? En una empresa, en un negocio, para ganar dinero. Y todos fueron usados, pues. Todos fueron usados, y en este caso este levita. Pero como era contratado, un ministro a sueldo, el que realmente manejaba todo como una empresa era Micaía. Va a ser un padre, pero al final, ya, haz esto. Y hay iglesias que son así, hermanos. ¿Ya? La iglesia es un conglomerado de personas donde Dios es el que gobierna. Y Dios ha dado al pastor sabiduría, dirección para manejar. Pero como la Biblia dice, nos sujetamos unos a otros. No hay un caudillismo de manejar. Hermanos, a veces es terrible cuando hay un caudillo, ¿verdad? Cuando no se lo puede tocar ni hablar de un caudillo. Hay N situaciones donde dicen, no, es que has hablado con el pastor, por eso te ha ido mal, por eso te has roto el pie. Es que no existe así, no es así. Y este Micaía se convirtió en un caudillo con este hombre, con este levita. Al final este levita, bueno, pues lo que es nomás, le ofrecen más plata en otro lado. Es que lo deja a su papá, deja su cobertura. Es que ¿cuál es el negocio? Dinero.
Dinero. Es dinero. A ver, leamos. Jueces 18, 19, 20. Los de la tribu de Dan estaban caminando por ahí y les contaron, hay un hombre ahí que tiene su templo, tiene sus terafines. Y se fueron, miren. Y ellos les respondieron, porque le dijeron, no, tú eres el sacerdote, tú estás sirviendo a Micaía. Sí, yo soy sacerdote. Ahora cállate, le dice. Pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote de casa de un solo hombre que de una tribu y de familia de Israel. Y se le alegró el corazón del sacerdote. Más platita, dijo Noé. Y se fue pues con los demás. Lógico, su ministerio no era servirle a Dios. Su ministerio era el dinero. Por eso caminaba como quería y andaba como quería. ¿Ya? Y se fue. Sigamos leyendo. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Le ofrecieron más dinero? Se fue. Son levitas, hermanos. Por eso sigo diciendo hoy, ¿cuál es el objetivo de nuestro ministerio? ¿Cuál es el objetivo de nuestro servicio? Como siervos de Dios, como hombres de Dios. Hoy el desorden está campeando. Hoy, hermanos, el dinero es algo que de verdad está atrapando a los ministros, a los pastores, a los siervos en alabanza. Y ahora se ha convertido en su propio templo, sus propios dioses, dinero, y dicen, Dios está ahí y hay prosperidad. Pero en realidad no es así. El orden es lo que viene de Dios. Tenía su lugar para sus dioses, su efod, sus terafines, su propio sacerdote, y pensó porque era levita el Señor le iba a prosperar. Sí, pero al final se lo robaron igual. Y se fue con otro que le ofreció más dinero. Y Micaía consagró al levita. ¿Y con qué autoridad lo consagró? Es la pregunta. ¿Con qué autoridad lo consagró? Y otros dicen, es que Dios me ha dado la autoridad. No, Dios ha puesto pues hombres encima de nosotros. Porque si fuera así, hermanos, cualquiera abriría su iglesia y consagraría pues, a quien quisiera. Y hoy en día pues las iglesias, no, tú eres profeta, tú eres apóstol, tú a ver qué, o sea, se los ponen así. Y tienen una autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? Y lo consagró al levita. Y ese levita era consagrado de Dios, hermanos. Era un levita que Dios lo había consagrado y servían las cosas, pero por dinero se dejó consagrar por un hombre ladrón, por un hombre que no tenía respeto a sus padres. Y cuando lo consagró, lo apartó para el servicio. ¿Qué vino sobre él? Por eso es que cuando vio más dinero se fue pues con otro, ¿ya? Y aquel joven le servía de sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿por qué le servía? Por dinero, le servía, ¿ya? Y permaneció en la casa de Micaía porque le convenía, pues. Por eso dice, convino. A ver, ¿cuánto haremos una transacción? Y Micaía dijo, ahora sé que Yahvé me prosperará. Antes no, porque me faltaba un sacerdote. Ahora ya lo tengo, mi hijo no sabía nada. Ahora sí, tengo un levita por sacerdote. No es el orden de Dios, no es cómo funcionan las cosas. Y hoy creo que iglesias las tenemos hartas. Ahora, si han sido abiertas en el propósito de Dios, lo bendigo. Pero si han sido abiertas en su propia concepción, en su propio deseo, y han nombrado gente para hacer cosas que no se deben, no es correcto. No está bien. Yo no estoy de acuerdo. No está bien. No está bien. Nadie puede hacer algo en la congregación si no tiene una cobertura. Y hacer una santa cena, un bautismo o cualquier situación de sacramentos sin hombres consagrados llamados por Dios, puede resultar ser muerte para esas personas. No puede ser así, hermanos. Dios llama a la consagración. Y esto fue, ahora, lógicamente, ¿el culpable quién es? Micaía. Es Micaía. Y el levita que anda a su lugar. Entonces la gente dentro de la iglesia puede ser engañada fácilmente cuando existen Micaías que ofrecen esto. Y si no tenemos palabra de Dios, entramos pues a ese sistema. Y ese sistema puede ser fatal. Nunca, hermanos, hasta ahora, son 31 años que yo tomo de pastor, nunca jamás he caminado sin cobertura. Siempre he tenido cobertura. 31 años de pastor que estoy en las asambleas de Dios y 31 años que estoy bajo cobertura. Y antes de ser pastor, siempre he tenido cobertura. Porque la cobertura es importante.
Ahora, si la cobertura es mal, es otra cosa, ¿no? Pero tampoco voy a salir a hacer algo en contra, sino debo caminar de acuerdo y al orden de Dios que me dice. ¿Qué autoridad tenía para consagrar? Peor consagrar a un levita rebelde, un levita que caminaba como se le daba la gana, pero como todo era desorden, como dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces en la iglesia, ni en el hogar ni en la casa, no se puede hacer lo que bien se parecía. Un ministerio, hermanos, una vida, mi vida, la vida de usted, tiene que estar bajo orden del Señor. Los Micaías hoy siguen formando sus propias iglesias, sus propios dioses, su propia ropa, sus propios ministerios y sacerdotes. Sigue igual, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Necesitamos ser ordenados, necesitamos ser coberturados, no en tiranía, sino en sujeción mutua, en amor, dice la Biblia. Necesitamos, hermanos. Entonces, manejarnos de esta manera es entrar al sistema de Micaía. Entonces, un ministerio también se puede salir de una iglesia, ¿verdad? Fácilmente. No sé, bueno, con David yo no tengo problemas en absoluto, ni con los hermanos del ministerio, pero hipotéticamente hablo, ¿no? Si un día David me dice, queremos tocar en una boda, yo les digo no, entonces al día siguiente, carta de renuncia, nos vamos, dicen, no nos dejó tocar el pastor en una boda. No creo que tenga que ser así, no creo. Pero hemos sido llamados para servir. O sea, las iglesias no pueden dividirse por eso, hermanos, por un desacuerdo. Ahora, si son desacuerdos doctrinales, la Biblia dice, sal de ahí, pueblo mío, pero busca una cobertura donde crezcas y lleves, pues, la sabiduría de Dios. Pero hacer tu propia iglesia bajo tus conceptos es lo que Dios no está de acuerdo. Los Micaías, hemos hablado de esto, ¿no? Andan y cogen a los que andan sin cobertura, a los que actúan sin orden, a los que dicen servir al Señor, pero como Micaía están en el mismo desorden. Mire lo que dice Romanos 15:4. Esta es la Biblia, la palabra de Dios se llama, ¿no? Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción. ¿Por qué? Porque el desorden también hoy está campeando. A fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos ¿qué cosa? La esperanza. Entonces lo que ha sido escrito en la Biblia de verdad es para nosotros. Hoy estamos viviendo lo mismo. Hoy estamos viviendo los mismos tiempos. Les dije, no creemos ser una iglesia perfecta, pero buscamos la verdad en la Escritura e intentamos hacer la voluntad de Dios. Creemos que tenemos errores porque estamos en camino a eso, pero intentamos buscar la voluntad del Señor. Y no estamos de acuerdo, como Martín Lutero clavó las tesis, decir, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas. No estoy de acuerdo. Y yo hablo como pastor. No estoy de acuerdo que digan que el folclore es de Dios y que el diablo nos ha robado y que tenemos que reconquistarlo. No estoy de acuerdo que digan que la diablada era de Dios y hay que bailarlo y hay que reconquistarlo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en los shows que se da para tratar de recaudar fondos o situaciones en nombre de Dios y cobrar dinero. No estoy de acuerdo porque el evangelio es gratuito. Hermanos, necesitamos entender, los Micaías de hoy todavía están haciendo estas cosas. Y esta situación que dice la Biblia, ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos ¿qué cosa? La esperanza. ¿Ya? Les dije, apenas he tocado este tema. ¿Ya? Hoy día, ayer he estado estudiando y es algo que de verdad hemos podido complementar con todo lo que es el desorden en la iglesia. Hemos visto los límites de Judá. ¿Cuáles son los límites? Hemos hablado, ¿cuál es el límite de la alabanza? ¿Quién ordena la alabanza? Y hemos visto con Judá los límites al norte, al sur, y nos daban todos los límites en la alabanza. El desorden nos trae problemas, el desorden trae tinieblas. Los Micaías les gusta que haya desorden en la alabanza. Que el Señor te Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente